Si se te dañó el botón de encendido del teléfono, no funciona bien o no funciona para nada. En este video te voy a mostrar dos cosas: cómo prender el teléfono sin el botón de encendido, y también cómo prender y apagar la pantalla o desbloquear el celular sin el botón. Además, te enseñaré al final una forma de que se prenda automáticamente por si te vuelve a pasar. Primero, para saber si está apagado el teléfono, puedes conectarlo al cargador o por USB a una PC. Si está prendido, se prenderá la pantalla de desbloqueo normal; si no, verás la animación de carga de cuando está apagado. Si está apagado, hay varias formas de prenderlo que variarán dependiendo de cada teléfono, así que te las mostraré. Empecemos por la más sencilla. Hay teléfonos que, solo con conectarlos con el cargador a la corriente, se prenden automáticamente. Suerte el que tu celular sea de estos para estos casos. También puedes usar el cable USB con los botones de volumen. Esto tiene varias combinaciones de acuerdo a cada marca de teléfono. El cable USB puede estar conectado al cargador o a la PC. Puedes probar de ambos modos si no te funciona uno. Lo que vas a hacer es mantener presionado el botón de volumen abajo y le conectas el cable USB al celular, manteniendo el botón presionado hasta que aparezca la animación de inicio de encendido. Ahí ya encendió. En algunos modelos de teléfonos, haciendo esta combinación, te puede salir esta pantalla, que es el modo Fastboot o Download. Si te pasa eso, tendrás que esperar a que se apague solo. Ya te adelanto que tardará un tiempo, y probar otro de los siguientes métodos. Otra forma es manteniendo el botón de volumen arriba más el cable USB. Te puede poner el celular en modo No Command. Si te pasa eso, solo tienes que esperar unos pocos minutos y se te reiniciará el teléfono solo, encendiendo automáticamente. En otros modelos, esta misma combinación de botones, volumen arriba más el cable USB, te puede iniciar el menú de Recovery Mode. Este es como la BIOS del teléfono, son funciones del sistema a bajo nivel de la propia placa base, con el que puedes reiniciar el teléfono en esta opción que dice Reboot, entre otras cosas. Aquí es importante que no selecciones ninguna otra opción que no sea la de Reboot. Sobre todo, evita las opciones de Factory Reset o Wipe Data, porque formatean el teléfono de fábrica y perderías toda tu información. El menú Recovery puede cambiar su interfaz dependiendo de cada teléfono. Normalmente, por algún lado indica qué hacen los botones. En este caso, con los botones de volumen te desplazas y con el de encendido seleccionas. Como el de encendido no sirve, debes dejar la opción de Reboot o Reboot System Now seleccionada y esperar un tiempo corto, que automáticamente se seleccionará, encendiendo el teléfono normalmente. Hay teléfonos en los que también puede funcionar mantener las teclas de volumen arriba y abajo presionadas al mismo tiempo y conectarles el cable USB para prender el teléfono o iniciar algún modo que te permita encenderlo. En el caso de este Realme, probé todas las combinaciones posibles, pero ninguna funcionó, lamentablemente. Como último recurso, si logras meterte en el modo Fastboot o Download, en este modo, conectándolo por USB a la PC, te permite por medio de la PC, instalando los drivers ADB universales de Android o los del modelo de tu celular, usar comandos por símbolo del sistema para encender el celular. En este video no voy a mostrar el paso a paso, ya que es un método más avanzado, pero puedes buscar por internet cómo hacerlo. Ya con el teléfono encendido, hay unos atajos para encender y apagar la pantalla y para desbloquear el celular, con los que no necesitarás el botón de encendido para esto. Los teléfonos de los últimos años los traen. Algunas marcas de teléfono tienen la función de doble toque para prender la pantalla. En configuraciones. En pantalla de bloqueo. Está la opción de 2 toques para encender y apagar la pantalla. Recuerda que siempre puedes usar el buscador de las configuraciones, si no la encuentras, escribiendo palabras clave como pantalla o toque. Ahora, tocando 2 veces la pantalla, se enciende y se apaga. Otra función que puede tener tu celular es la de levantar para activar la pantalla. Simplemente activándola. Si levantas el teléfono se prenderá la pantalla. Y si lo pones en una mesa, por ejemplo, se apagará la pantalla. También al bajarlo, lo hará. Si tu teléfono tiene lector de huella digital, lo puede tener en la parte trasera, con un círculo así en la carcasa, en la pantalla, o en el botón de encendido, que tal vez sí funcione para eso. Puedes activar el desbloqueo por huella, registrando tu huella dactilar. Y con este podrás encender la pantalla tocando el sensor con el dedo registrado, y apagar la pantalla, que además te desbloquea el teléfono de una vez. Para los teléfonos que no tienen estas opciones, que ya sería un modelo considerablemente viejo, la opción que le quedaría sería usar una aplicación como Button Mape, mapeando un botón de volumen para encender la pantalla.
usando esta opción que requeriría activar la opción de depuración USB en las opciones de desarrollador y conectarlo a una PC para configurarlo. Por último, si quieres evitar volver a usar los métodos anteriores para prender el teléfono si se te vuelve a apagar, ¿qué puede pasar si se te descarga? Puedes buscar la opción de encendido programado y programar un encendido a la hora más conveniente para ti. Te puede servir si no tienes apuro y te puedes permitir esperar, con el teléfono cargado, a esa hora para que se encienda automáticamente el celular. Si te sirvió o conoces otros métodos que aportar, te leemos en los comentarios. Coméntanos qué modelo es tu teléfono y cuál método te funcionó. Nos vemos en un próximo video.